la gestión del manejo y gobierno de la sociedad. Y está en base a la responsabilidad del socio en su actuación. Por eso en esta sociedad de comandita simple tenemos los socios comanditados y socios comanditarios. Ya veremos de qué se trata y cuando analicemos cada una de estas sociedades, la injerencia de los socios. ¿Comanditados ¿sí? ¿Y qué dijo? Socio comanditado y socio comanditario. Y luego después tenemos en la otra sociedad de capital e industria, tenemos los socios capitalistas y los socios industriales, que también tienen sus particularidades en función a la injerencia en la sociedad y también en función a la responsabilidad con que la ley los diseña a esta sociedad. Bueno, vamos a ver el trazo que contiene respecto a la responsabilidad. En las sociedades colectivas hablamos de una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, de la que ya hemos visto que caracteriza particularmente el régimen de la responsabilidad de los socios. Vamos a ver acá en la sociedad en comandita simple que los socios comanditados tienen la misma responsabilidad que los socios colectivos, es decir, ilimitada, solidaria y subsidiaria, y el comanditario limitada. Y en la sociedad capitalista vamos a ver las sociedades que son ilimitadas, solidaria y subsidiaria, y la sociedad industrial que es limitada. Esto, digamos, es la trazabilidad que contiene al régimen de la responsabilidad. Y luego después vemos también con respecto a los aportes. Vamos a ver que... ¿Puede repetir la responsabilidad de las tres? En la sociedad colectiva hablamos que son ilimitada, solidaria y subsidiaria, que ya la hemos visto en la clase pasada. En las sociedades comandita simple, en función a esta categoría de socio, se distribuye esa responsabilidad. En los socios comanditados tienen una responsabilidad, al igual que en las colectivas, ilimitada, solidaria, subsidiaria, y el comanditario es ilimitada. El comanditario, perdón, es limitada. Y en la sociedad de capital e industria, vamos a ver que el socio capitalista va a tener una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, igual que la colectiva. Y el socio industrial es limitada, como en la sociedad de comandita simple, el socio comanditario. En cuanto a los aportes, que es la formación del capital social, uno de los aspectos fundamentales para dar cumplimiento al objeto de la sociedad y a los fines o propósitos que han tenido los socios para crear y comenzar a actuar en la actividad económica, vemos que en las sociedades colectivas el aporte es obligación de dar, de hacer. Uno debe efectuar obligación de dar siempre. Y estos aportes en la sociedad de comandita simple va a variar de acuerdo a las categorías de socios que contiene. Los socios comanditados tienen la obligación de hacer o de dar, y el aporte que realizan los socios comanditarios solamente con obligación de dar. De igual manera también en la sociedad de capital e industria. El socio capitalista va a hacer aporte del capital y el socio industrial va a ser el aporte del trabajo, es decir, una prestación de hacer. Vemos que todas estas sociedades, tanto la colectiva, comandita simple, capital industria, deben ser inscritas en el registro público de la jurisdicción donde van a comenzar su actuación, su vida en gestión de estas sociedades. En lo que respecta a la administración y representación, recordemos que las sociedades en cabeza del órgano de administración está también la administración de la sociedad.
Allí vamos a ver que en las sociedades colectivas, los socios o terceros pueden ser administradores. En la sociedad en comandita simple, el comanditado o tercero también puede ser administradores. Y en la sociedad de capital e industria, cualquier clase de socio no puede administrar un tercero, sino que solamente está destinado su administración a las personas que revisten la calidad de socio. En cuanto a la resolución que no modifica el contrato social, en las sociedades colectivas es por mayoría absoluta del capital, también en la sociedad en comandita simple por mayoría absoluta del capital, y en las sociedades de capital e industria es por mayoría absoluta de capital. Ahí hay una diferencia en que el voto del socio industrial tendrá el mismo que el voto del socio capitalista con menor aporte. Profe, ¿es de las tres las resoluciones por mayoría absoluta de capital? Se varían en función de la sociedad. La sociedad colectiva, en la comandita simple, son las dos que tienen, y varían en la de capital e industria. Bueno, vamos a ver ahora en particular la sociedad en comandita simple, la sociedad de comandita simple. Vamos a ver que la caracterización que contiene esta sociedad de comandita simple, donde vemos de que él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, lo que recién les señalaba. Y él o los socios comanditarios solo con el capital que se obliguen a aportar. Entonces acá vemos la particularidad que toma esta sociedad de comandita simple, que desde el artículo 134, la Ley General de Sociedades, establece el alcance de cómo deberá estar conformada esta sociedad. Y básicamente esta conformación de la sociedad, como les decía, se va a dar a través de estas dos categorías de socios que ineludiblemente deben estar. El socio comanditado, que van a responder sobre la base de una responsabilidad como la colectiva, ilimitada, solidaria, subsidiaria, y el socio comanditario que solo con el capital que se obligue a aportar. Es decir, ahí va a ser limitada a ese aporte. Vemos que en cuanto a la denominación de esta sociedad, que también menciona el artículo 134, veremos en ella que la denominación social se integra con la palabra sociedad en comandita simple o su abreviatura. Entonces vemos que si actúa bajo una razón social, esta se formará exclusivamente con el nombre o nombres de los comanditados, justamente por la responsabilidad que las mismas tienen, es decir, los socios que estén en esta categoría, que es una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y de acuerdo a lo que establezca el artículo 126, que es la norma que hace remisión a lo que respecta al régimen de la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria que contienen para las sociedades colectivas. Este es un tipo social que integra la clasificación denominada como sociedad de interés o de persona, como ya les dije que en ese grupo ubicamos a esta sociedad seguida de la colectiva,